Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 12. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 7 para tener una base inicial de lo que estamos aprendiendo en esta serie. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, llegamos a la conclusión que es tan importante tener su conocimiento, su entendimiento, para que aprovechemos no solo su asistencia, sino las operaciones que Él realiza. Porque a veces por ignorar, hemos enseñado que la peor pérdida es la ignorancia. Por ignorantes nos perdemos bendiciones y también dejamos de cumplir responsabilidades porque ignoramos. Los famosos discípulos que eran ignorantes de la persona del Espíritu Santo eran predicadores. Mire qué interesante. Quiere decir que hay predicadores de Cristo y del Evangelio carentes del entendimiento, de la revelación de la persona del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia en el mensaje, en la transmisión de este, porque el Espíritu Santo es algo así como el habilitar a alguien. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de la tribu de Leví, que llegaban a cierta edad, normalmente a los 30 años, eran ungidos para poderlos activar para la obra del servicio en cualquier menester que les correspondiera. Ahí hay una enseñanza figurativa. La unción habla de el Espíritu de Dios. El aceite habla de unción y la unción habla del Espíritu de Dios. Los ungían para habilitarlos, activarlos para la obra del sacerdocio. Entre comillas, qué coincidencia que a los 30 años en el Jordán, cumpliendo toda justicia, el Señor descendiendo a las aguas del bautismo, también vino a los 30 años el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal de paloma. Qué interesante. Eso, hermanos, solo es una gráfica que viene a ilustrar, la gráfica del ayer nos viene a ilustrar la experiencia que vivió el Señor. En él vino literal, en forma corporal de paloma, descendió el Espíritu Santo. Y usted nota el ministerio del Señor Jesucristo de los 30 hacia atrás, usted no ve mucho de él. De los 12 años, cuando discutió con los doctores de la ley y en una caravana con sus padres se pierde por ahí porque estaba disertando de las escrituras y hablando del Señor, del Padre. Después de esos 12 años a los 30 no hay mucha revelación, no hay mucha luz del Señor. Es más, no hizo milagros antes de los 30 años. Pero una vez vino el Espíritu Santo sobre de él, es como activar al sacerdocio, activar el sacerdote para que entrara en función el poder. Y eso está y concuerda con Hechos 1:8, palabras e instrucciones que el Señor dijo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿recibiréis qué? Entonces, cuando una persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo sobre de él, lo habilitan, lo ungen para servir, para activar y recibe poder. Ahora, es importante entender esto. El conocimiento del Espíritu Santo y todo lo que tiene para su iglesia, para la iglesia de Cristo, no solamente es para tener experiencias con Él, que las vamos a tener y las vamos a disfrutar, sino que el propósito es habilitarnos para funciones específicas,
activarnos para ser usados por medio de Él en funciones espirituales. Cuando el Señor dice, repitiendo las palabras del profeta Isaías, toma el libro el rollo de Isaías en la sinagoga y lee y dice aquella porción: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, lo unge, lo activa para dar buenas nuevas. Lo unge para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, a pregonar el año favorable del Señor. Bueno, todo esto es una ilustración muy especial para nosotros también. No es solamente para tener experiencias carismáticas que son maravillosas, carismas, ¿sí? Dones, vivencias, oírlo, verlo, actuar, etcétera, experimentarlo. Eso es glorioso. Llenarnos de su presencia, embriagarnos de su vino, llenarnos de su gozo, hermano, ser activados. Eso es glorioso, pero no solamente es para eso. Es para habilitarte, es para otorgarte poder para funciones específicas. Estamos hablando acerca de las operaciones del Espíritu. Y solo una breve reseña de todo esto que hemos estado trayendo en la serie El Espíritu Santo. Quiero recordarle que ya vimos que en el Antiguo Testamento las funciones que tenía el Espíritu Santo no era para quedarse dentro, sino venía a visitar y luego se marchaba. Se activaba a alguien para funciones específicas y ya tratamos esos puntos. Pero otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que vimos entre las operaciones del Espíritu, operaciones a nivel viento. Dice la palabra del Señor, se recuerda que vino como un viento recio, Hechos capítulo 2. Y vimos cómo Dios utilizó esa operación para cosas maravillosas, que ya lo tocamos en su momento. También vimos entre las operaciones del Espíritu que está la resurrección, porque el mismo Espíritu que levantó entre los muertos a Jesucristo vivifica nuestro espíritu y nos levantará. ¿Alguien dice amén? Entonces hay operaciones del Espíritu que debemos de prestarle atención. Fíjese qué interesante, así en resumen, la palabra operación, la palabra griega no la tengo acá, pero tiene un significado y es muy así, directo. Operación es efecto, es hacer. La operación en griego eso se define como hacer, es un efecto. Entonces la diversidad de operaciones que tiene el Señor y que hace el Señor, nosotros debemos de tomarle muy en cuenta. Partamos con una. Hablamos acerca de la espada. ¿Y qué dice Efesios? Para que lo pongamos una base. La palabra del Señor dice en Efesios 6:17: tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Entre la armadura que el Señor nos ha dejado también hay una espada, y la espada del Espíritu es nosotros somos responsables de saberla blandir, usar. Y esa espada, dice Efesios 6:17, es la palabra de Dios. Aquí voy. Usted puede ser un hombre que ora, un hombre que se congregue, una mujer que se congrega, que ora, extraordinario, ayuna, está guardándose, está consagrándose, pero si no sabe blandir la espada del Espíritu, usted está desarmado, aunque tenga las credenciales. Es importante conocer la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque la palabra, hermano, es la espada. Y nos dimos cuenta, hermano, que es el Espíritu.
La palabra del Espíritu es, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento estudiamos que no es con espada natural o física que vas a conquistar, sino que es con la asistencia del Espíritu. Vimos cómo con la asistencia del Espíritu de Dios sobre de él, aquel tañedor llamado David, y expulsaba con la sola ministración a Dios. Su presencia venía a la habitación donde estaba aquel rey atormentado por un espíritu malo, y el espíritu se iba. Cuando entendemos eso, amado, que es el Espíritu Santo, la operación del Espíritu de Dios en obrando, hermano, vamos a desgastarnos menos. Yo le comentaba la ocasión anterior, porque parte de las funciones y operaciones del Espíritu es regenerar. Pero primero comienza convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Él convence al mundo. No es un asunto de que yo me entregué, yo quise hacerlo. No, hace rato venía alguien convenciéndote. Te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Alguien dice amén. Y sintiste la necesidad, la carga de volverte al Señor. Entonces, porque esa es la operación también del Espíritu para regenerar. Comienza convenciendo, trae revelación, trae entendimiento de quién es Jesucristo. Él es el que muestra y viene aquel redarguir. Ahora, les decía yo, vamos a ahorrarnos mucho tiempo, muchas palabras, mucho desgaste humano, si nosotros entendemos y atendemos la operación del Espíritu en relación al plan de salvación. Si el Espíritu Santo no trabaja a un corazón, el convencimiento tuyo podría llevar a alguien a eso, a convencerlo. Pero hay mucha gente convencida. Por eso hay mucha gente convencida, pero no convertida. No se convierten porque no han sido convencidos por el Espíritu. No han sido redarguidos. No les ha sido revelado y ni ha empezado el proceso de regeneración en su vida, porque se han quedado todo a nivel de una normal, de una lógica, de una mente natural. Yo puedo convencer a alguien que el evangelio es lo mejor y alguien dice, ok, está bien, pero si el Espíritu Santo no hace la obra que anhelamos que haga, esa persona va a ser convencida pero no convertida. ¿Y dónde vamos a identificar a un convencido y a un convertido? Por los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Alguien dice amén. Si alguien reincide en hacer lo malo, lo pecaminoso, hermano, ese no ha nacido de nuevo. Ese es un convencido pero no un convertido. No ha empezado el proceso de cambio, de regeneración. A mí cuando hay padres que se acercan o personas y hermanos me dicen, mire, ¿cómo hago para? Yo le obligo a mi hijo, hasta le pago para que vaya a la iglesia, me dijo una persona. Qué triste, ¿verdad? Llegar a ese punto. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Ahora es de la plata. Le voy a decir algo. Oremos mejor, clamemos. ¿Y cuál sea la oración? En ayuno, oración. ¿Qué va a orar usted? Con fe. Va a orar conforme a la palabra. Se va a poner de acuerdo con Dios. Y dice que es el Espíritu Santo el que convencería de pecado y de juicio al mundo. Entonces pida que el Espíritu Santo sea el que redarguya, porque una vez alguien ya es tocado por el Espíritu Santo, mire, aunque usted no hable, aunque no diga nada, ya el Señor hizo la obra. Esa es la operación del Espíritu, de convencer, de convertir, de redarguir a alguien. Vamos a ahorrarnos mucho trabajo, muchas palabras, mucho dinero también, porque esta ofrecía dinero para que viniera a la iglesia. Y le voy a decir algo también, seamos estratégicos. Yo creo esto con todo mi corazón. Una operación maravillosa del Espíritu que transforma ocurrió allá cuando el Espíritu vino sobre Saúl. Él busca asnas, ¿se recuerda? El profeta le dijo, vendrá cuando veas descender del monte a los tañedores con arpas profetizando, vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y serás mudado en otro hombre.
una persona que se expone a la manifestación del Espíritu de Dios. Venían los tañedores en una atmósfera que ya hemos estudiado. David la enseña en el 22:3 del Salmo. Dios habita en medio de la adoración. Ellos venían con una habitación descendiendo, hermano, una habitación de Dios descendiendo del monte. Venían profetas con sus instrumentos adorando. Traían la presencia manifiesta de Dios sobre sus vidas. Cuando se expuso Saúl ahí, hermano, el Espíritu de Dios vino sobre de él. Fue mudado, fue cambiado, fue transformado en otro hombre. Y dice la Biblia que profetizó toda la noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si usted quiere que alguien sea transformado, expóngalo donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le voy a contar algo. Cuando yo veo a alguien llegar a la congregación, a una reunión, estamos adorando, yo de verdad, uno sabe. Ahí digo yo, entró uno que otro que no conoce al Señor. Y digo, este está duro, aquel también, aquella más, ¿verdad? Pero de repente comenzamos en el tiempo de adoración y la exquisita presencia comienza a manifestarse. Cuando los veo ya, hermano, pero los veo con un pañuelo en la mano secándose las lágrimas. Ya le digo, ya los están convenciendo, ya los están redarguyendo, ya les están mostrando. Alguien está entendiendo. La operación del Espíritu Santo, hermano, en la operación salvación es maravillosa. Entonces no vamos a invertir, no vamos a gastar tanto tiempo en tratar nosotros de convencer y de explicar y de imponer y de exigir. Mejor doblemos rodillas, toquemos el cielo y el cielo va a tocar la tierra. No hay corazón duro que se resista al toque del Espíritu de Dios. Mira, hay gente que lo único que está esperando es que un predicador o que alguien, un hermano, haga el llamado. ¿Por qué? Porque ya el resto lo hizo él, allá en casa, allá en el trabajo, allá en el autobús, ahí en el vehículo. Lo venía tratando. Meses atrás venía convenciéndole: estás mal, estás mal, estás mal. Entonces lo que hacemos nada más es, los predicadores, los ministros de Dios, es levantar la cosecha que ya Él preparó. Pero Dios nos utiliza para levantarla. Por eso es importante llevar el mensaje. No se vaya a escudar de que yo no voy a evangelizar porque lo va a hacer el Espíritu. No. Él convence de pecado y juicio. Pero aquí está la enseñanza. Efesios 6:17. Operación espada. Usted tiene que aprender a usar la espada, porque la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Miren aquí operación. Aquí hay dos operaciones que voy a recordar. Lucas 4 dice que después de que salió de un ayuno el Señor, si no es Lucas 4 es Mateo 4. Lo cierto es que está entre Génesis y Apocalipsis, lo que le voy a decir. Pero dice que cuando el Señor, hermano, sale de un tiempo de estar en la misma comunión con el Señor, con el Padre, dice que fue impelido por el Espíritu. Esa es otra operación. Fue impelido por el Espíritu y fue llevado al desierto. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Fue impelido por el Espíritu, una operación, y fue llevado al desierto. Y allá en el desierto estuvo 40 días, hermano, en un ayuno tremendo. ¿Quién se pareció en ese ayuno? ¿Con quién tuvo un encuentro ahí el Señor Jesucristo? ¿Alguien se recuerda? Con Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo llegó y le hizo 3 propuestas. 1, afectando su espíritu. 2, afectando su alma. Y 3, tentando su cuerpo. La primera, con el cuerpo. Le dijo el diablo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerde que él tenía hambre, su cuerpo apetecía algo porque estaba en ayuno 40. Y entonces le dice el diablo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces, ¿con qué respondió Jesús?
blandió la espada, tomó el mango y le suelta el espadazo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Blandió la espada. Con la espada, el escrito está. Primer knockout. Viene la segunda tentación a nivel de su alma. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está que el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tuviera en piedra. ¿Qué es lo que estaba provocando el diablo? Llevarlo a la tentación de su alma, porque en el alma están las emociones, y quería despertar en él orgullo. La gran oportunidad de que me reconozcan, que vean lanzándome del pináculo y quedarme puro Superman. Blandió otra vez la espada el Señor, hermano. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, Jesús usaba la espada. Ahora, la tercera tentación, ya lo tentó a nivel del cuerpo, a nivel del alma, ahora a nivel del espíritu. Mire qué insolente y abusivo. Lo llevó al monte alto, al más grande de los montes. Ese es el monte de observar los reinos de esta tierra. Le mostró todo el reino de la tierra y la gloria que ellos tenían. Y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Mire qué abusivo, hermano. Pidiendo que el adorable adorara a la criatura. Él era el que se humillaba allá en el cielo. Pero le tengo una buena noticia a todos y una mala al diablo: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará un día que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Quien se va a humillar, a los demonios les van a dar rodillas si no tienen, al diablo le van a dar rodillas y se van a humillar y van a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué derrotó el Señor? Con el blandir de la espada, la palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Alguien dice amén? Use la palabra. Por eso dice Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Memorice la palabra. Lea la palabra, rumee la palabra, estudie la palabra, siéntese a oír palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso te va a mantener fundamentado. No vas a ser movido por cualquier viento de doctrina. Alguien se levanta por ahí: está el Cristo, está allá. Dijo el Señor: no le creáis, no vayáis. Los milagreros, yo creo en los milagros. Los señaleros, yo creo en las señales. Pero creo que las señales me van a seguir a mí, porque yo estoy siguiendo al Señor y estoy creyendo en Él. El peligro de seguir señales o novedades es que podrías estar escuchando novedades falsas, señales falsas. Cuando digan: allá está el Cristo o allá está, no lo creáis, porque Él vendrá de la manera que se fue. Alguien dice amén. Pero el que no conoce la palabra lo envuelve cualquier doctrina, cualquier corriente, hermano. Alguien dice amén. Entonces tenemos que estar conociendo la palabra, porque la palabra va a ser respaldada. La palabra del Señor va a ser respaldada. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu, porque es su espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la operación espada, utilícela para todo. En la batalla espiritual, en la oración por los enfermos, suelte una palabra en la crisis económica, en la circunstancia que está viviendo su entorno. Hable la palabra, no hable la realidad. La realidad es una cosa, la verdad es otra. La verdad es la palabra. Y cuando usted establece e impone una verdad sobre la realidad tiene que ser transformada, porque la verdad permanece para siempre. Mi palabra es verdad, dijo el Señor. Denle un aplauso a aquel que nos ha dado la espada del Espíritu, la palabra del Señor.
Eso es importante que todo creyente tenga relación con la palabra. Mire, vaya por el camino, antes de acostarse, acuéstese con la palabra, no con un TikTok, porque va a despertar con un Tortrix. Toléreme. En la mañana despiértese con la palabra y tenga tiempo de oración con el Señor. Su devoción es no negociable. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo soy espiritual, pero no ora, no lee la palabra, no escudriña la palabra. Y si la escudriña, no la pone por obra. También hay que perdonar las ofensas. Ay, eso de perdonar. Ay, Señor, ¿qué será? Bendíceme, prospérame. No has dado, dando es como recibes. Ay, Señor, ese versículo no sé, es para mi primo, pero no para mí. Perdona a tus enemigos. Ay, Señor. Algunas veces me dan ganas de decirle cuando vean a alguien, no yo, ¿verdad? Dice alguien por allá en un lugar del planeta, ve a entrar en la iglesia, alguien dice, ay, Padre, o te lo llevas o te lo mando, Padre, pero haz algo, arrebátalo antes de tiempo. Una ocasión alguien, eso fue muy cierto, hermano, alguien me dijo, mire, pastor, me da permiso para bajarme de la cruz 5 minutos. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Uno crucificado ya no puede, pero me bajo 5 minutos y voy a resolver, voy a imponer manos, me dijo, con alguien que tenía problemas. No haga eso, por favor. Entonces, la palabra de Dios es la norma, es el fundamento. Cualquier cosa es bienvenida, pero nunca puede sustituir la palabra escrita. Una experiencia aislada de una convicción o de un fundamento escritural será solo una experiencia. El problema es dogmatizar las experiencias personales, que luego se vuelven o las hacen doctrinas. Fíjese que alguien estaba recibiendo el bautismo en una campaña. Esto fue muy cierto hace muchos años. Un evangelista en una campaña de esas evangelistas de hace décadas, en las campañas, en las carpas, él estaba orando por enfermos y de repente empezó a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Y le dijo a la gente, comienza a decir alabanza, alabanza, alabanza. Y todo el mundo comenzaba a decir alabanza, alabanza. Y mire, y el Espíritu Santo se derramaba. Solo porque comenzaban a dar alabanza, pero decían alabanza, alabanza. Pero después, ¿qué pasó? Otro evangelista de poca experiencia y madurez pasó por alto que eso fue un rema, una vivencia que tuvo él en esa campaña. Entonces se acordó, dijo, estos van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Diga alabanza, alabanza, alabanza. No pasaba nada. Dígala más rápido, alabanza, alabanza. Más rápido, alabanza, más rápido, alabanza, más rápido. Ahí está el bautismo, ya lo bautizó. Ni modo, se le enredaba la lengua de tan rápido que estaba diciendo. De tanto que decía alabanza, alabanza. No hagas de una experiencia personal o un rema particular una doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Porque cualquier sueño puede ser lindo, cualquier experiencia que preciosa, pero jamás va a sustituir el canon escritural. La palabra de Dios es la que va a permanecer. Por eso te he enseñado no a defender lo indefendible. Mantente en la verdad de la palabra. No le vayas por allá ni por acá. Mira la palabra, porque eso es lo que te va a sostener en el tiempo difícil. La palabra de Dios. Entonces diga conmigo, es la espada del Espíritu. Ok, veamos algunas cosas más adicionales relacionadas a las operaciones del Espíritu. Una de las cosas, aparte de la regeneración, usted puede, si quiere anotarlo, en Juan capítulo número 3. Está el Señor hablando con aquel hombre de Israel llamado Nicodemo. Y le dice en el versículo número 6, respondió Jesús, Juan 3:6, de cierto te digo que el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, escuche esta operación,
del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Hay gente que solo observa el reino y no entra. Porque para entrar se necesita nacer del agua y del espíritu. Entender esto, hermano, es una operación. La misma ministración de la palabra, pero la misma y directa administración del espíritu te lleva a esos niveles. Cuando eres entendido, naces de nuevo porque hay un espíritu que te engendra, te adopta también como hijo. Y ese espíritu dentro de ti da testimonio de que eres hijo. Qué triste solamente ver el reino y no entrar. Pero Dios nos enseña que para poder entrar al reino de Dios, al reino del Señor, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua, verso 5, y del espíritu. Porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Implica eso obediencia al bautismo de agua? Implica la obediencia al bautismo de agua. ¿Implica la limpieza de la sangre de Cristo de mis pecados? Por supuesto que lo implica. Pero es importante esta operación, nacer del agua y del espíritu. Verso 7, no te maravilles, le dice a Nicodemo, que te dije esto, es necesario nacer de nuevo. Y miren lo que dice en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hermano, ese es otro nivel, otro nivel. Estas operaciones, aquí hay mucho para hablar, pero vamos a ir a otra. Otra de las operaciones que me llama la atención es que el Espíritu Santo lo tenemos como un guía. A ver, veámoslo rapidito. Efesios capítulo número 4. A ver, Juan 16, 12, por favor. Juan 16, 12. Juan 16, del 12 al 15, vemos otra operación del Espíritu, varias acá. Dice el Señor en el versículo 12 de Juan 16: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Dice que eso es interesante. Hay niveles de entendimiento, de revelación y de madurez que se requieren para otros niveles de recepción y de instrucción. De lo contrario se van a menoscabar, a menospreciar y van a terminar por último despreciando o reprobando, y en algunos casos condenando lo que no se entiende. Por eso, hermano, hay cosas que se tienen que hablar entre los que han alcanzado madurez. Hay cosas que el inmaduro no va a entender, no lo va a asimilar, menos el carnal. El espiritual, dice la Biblia, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque el espiritual tiene espíritu de Dios conectado a su espíritu y sabe discernir, porque sabe blandir la espada suya, que es la palabra. Pero vea Juan 16, 12. Tengo muchas cosas que deciros, pero aún no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese qué interesante. Cuando venga el Espíritu de verdad, recuerde que Él vino en Hechos capítulo 2. Pero Jesús está aquí hablándole a sus discípulos, nos dice a nosotros antes de la llegada del Espíritu. Les dice: Él os guiará, esa es parte de las operaciones. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién va a tener esa dicha de esa operación del Espíritu?
el que está conectado al Espíritu, el que tiene vida devocional, el que se comunica con el Espíritu de Dios, el que vive para complacer y agradar, el que sabe que es templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto su cuerpo tiene que ser consagrado, así como su alma y su espíritu está haciéndolo. No solamente, hermano, vivir como quiero, pero quiero que el Espíritu me hable, me guíe, me recuerde, me diga, me lleve a toda verdad. Perdóneme. Ese es el peligro cuando hay personas que quieren las manifestaciones del Espíritu sin el precio a pagar de la consagración voluntaria al Espíritu. La consagración es la disposición que yo tengo de negarme a mí mismo cada día, tomar mi cruz y seguir al Señor, negarme al pecado, negar al yo, negar a esto, negar a lo otro y romper con todo lo que huela a pecado, porque eso me va a limitar la relación con el Espíritu, y si me va a limitar, también me va a limitar que me va a guiar. Quiere hacerlo, pero ¿cómo? Si está contristado, si hay un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pero no se ha honrado el templo. Por eso Pablo dice en una de las cartas, en Corintios también, la fornicación no es para el cuerpo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es santo. Debemos de honrar el templo del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Cuide, incluso cuide lo que come, cuide su salud, cuide, hermano, por favor, porque eso es parte de honrar el templo y honrar, por supuesto, al Espíritu Santo. Entonces dice acá, en esta operación, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Mire, guianza, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto es muy amplio, hermano. No tengo mucho tiempo para este punto, pero a esto, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay cosas que el Señor te dice antes de que ocurran, te las muestra, te las enseña. Dices, ya el Señor me había dicho que esto iba a pasar y pasó. ¿A alguien le ha pasado algo eso en algún momento de su vida? Pequeño o grande. Ay, fíjese qué interesante. Hechos capítulo 5. Lo ve usted en casa. La historia clásica de aquellos dos aportadores. Era un par de esposos, Zafira y Ananías. Vendieron una propiedad y dijeron ellos entre sí, bueno, vamos a llevar todo lo de la propiedad y lo vamos a poner a los pies de los apóstoles. Así se ponía antes el resultado de la venta de la propiedad. Pero en el camino, otro espíritu que no fue el de Dios los hizo desviarse del propósito inicial. Entonces, déjelo a mi cuenta, hermano. Se han de haber detenido en una esquina o antes de doblar la cuadra donde iban a ir a ver a Pedro, y dijeron, mira, pensándolo bien, ¿por qué no sustraemos un poco? Sí, ¿verdad? Y le decimos que es todo lo que nos costó. Y sustrajeron una parte y llevaron la otra parte. Y cuando llegan y le llevan la otra parte, ya ese espíritu que estaba en Pedro le había dicho lo que iba a venir. Nos mostrará, les guiará y os hará saber lo que ha de venir. ¿Usted cree que Pedro era un ignorante de lo que había ocurrido? Ya se lo había hecho el Espíritu Santo. Aquellos sustrajeron, aquellos van a decirte que es la totalidad, pero ellos sustrajeron. Entonces Pedro lo recibe así con el bate, ¿verdad?, en la mano. Habéis osado en mentir al Espíritu Santo, le dice, teniendo la propiedad no era de ustedes. ¿Por qué dicen que es la totalidad? El Señor te paga. Y dice que cayó fulminado el varón, hermano, Ananías. Ananiazo, hermano, porque osó en mentir al Espíritu Santo. Tremendo eso. Luego vino su mujer y lo sacaron arrastrado los jóvenes, dice, muerto. Luego vino su mujer y viene a reafirmar lo mismo, que era la totalidad, y no era la totalidad. Ahora, el punto no es
el fulminar, está tremendo, ¿verdad? Hay que decir, Padre, ayúdanos, ten misericordia. El punto es que el Espíritu, dice en el verso 13, nos guiará a toda verdad, y no hablará de lo suyo, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. Todo lo que oyere, Él lo va a hablar. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso Pedro, conectado al Espíritu de Dios, le mostró todo en la operación. Por eso, hermano amado, cuando hay un hombre, una mujer de Dios conectada con el Espíritu de Dios, difícilmente se le puede mentir. Ese ya sabe, está mintiendo, va por este lado, ya va de caída. Lo que pasa es que Pedro, el apóstol, con una osadía, fue tremendo y vino una sanción. Pero en el verso 14, luego dice, Él me glorificará. Quiero que tomes en cuenta, otra operación del Espíritu es que Él va a glorificar a Cristo. Cuando hay Espíritu de Dios, glorifica a Cristo. ¿Alguien dice amén? Mire qué interesante. No se va a quedar con la gloria, siempre va a honrar al Hijo si el Padre ya lo honró. Entonces dice acá, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe qué toma? Toma el Espíritu de Dios, toma el precio que se pagó en la cruz y dice, ok, por la herida de Jesús, dijo el profeta, fuimos curados, por la herida del Cordero. Entonces esa herida está pagando el precio para la sanidad. Entonces viene el Espíritu Santo, toma de lo de Cristo y se lo da a la iglesia. Él está glorificando a Cristo. O sea que es una sanidad de Cristo, pero operada, por decirlo así, por el Espíritu Santo. Alguien dice amén. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Voy a terminar con esto. Dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, qué glorias, qué cosas, si logramos cultivar relación, comunión, estar en el perfil que Él espera, espiritual, negándonos, no somos perfectos. Si resbalas, pues te levantas, pides perdón, pero te conectas nuevamente, te esfuerzas por guardarte, estás en la palabra, estás en la comunión. Mire, vamos a equivocarnos menos y vamos a dar al blanco siempre, porque vamos a ser guiados por el Espíritu. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Estamos estudiando operaciones. El próximo miércoles vamos a hablar sobre la operación bautismo con el Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo, levante sus manos, dígale al Señor, ayúdame a estar sensible y a estar preparado para esos encuentros contigo. Yo no me quiero perder nada de lo que tú tienes. Yo no quiero perderme nada de lo que es de Cristo. Y tú vas a glorificarlo, Espíritu Santo. No voy a perderme esa comunión, esa presencia, esa unción, esa revelación, esa gracia que solo tú das. Si te ha costado ser un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, hagamos algo antes de irnos a casa. ¿Por qué no te vienes unos minutitos aquí al frente? Unos minutitos. Vente aquí al altar. Vas a levantar tus manos y le vas a decir: ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Hay un río que fluye, hay un río que corre y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que se oye, hay un río que inunda, es el que sale del umbral
toma mi vida hoy y llénala de ti. Suavemente díselo, ven Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Así con sus manos alzadas, aquí y allá en casa, la persona del Espíritu Santo quiere ser el que te guíe, el que te recuerde, el que te dirija, el que tome de lo de Cristo y te lo dé a ti. ¿Te das cuenta tan importante es estar conociendo a la persona del Espíritu Santo, sus múltiples operaciones? La espada de ese Espíritu glorioso es la palabra de Dios. Si tú quieres tener victoria, ve a la palabra. Deja que la palabra te dé ese arsenal, porque por esa palabra va a tener el Espíritu Santo la victoria, te va a otorgar la victoria, ese Espíritu de Dios.